Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. No, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. No, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura o en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Buenas noches para todos, bienvenidos sean cada uno de ustedes a esta celebración eucarística en este lunes, Día del Señor, día en que nos congregamos todos para celebrar con fe y con esperanza este encuentro, para celebrar nuestra fe, para fortalecernos en la mesa de la palabra y en la mesa del pan eucarístico. Agradecemos a todos los que de una u otra manera se conectan a través de este canal para celebrar juntos el encuentro con Cristo como iglesia, como hermanos en la fe, como comunidad creyente. Oramos los unos por los otros. Oramos por todos y cada uno de nuestros hermanos difuntos, por todos los que en este día han fallecido a causa de esta pandemia, pero también a causa de los problemas sociales y económicos de nuestro país, por la violencia que hay aún en nuestro país, por las imprudencias, por la vejez, por otras enfermedades y por todos aquellos que ciertamente han fallecido. Oremos por el eterno descanso de Dixia Pedroso Luna, Flotilda Pérez, Miguel Ángel María Martínez de Pérez, Agustín Herrera, Jamie Vergara, por el eterno descanso también de nuestro hermano Luis Manuel Peralta Ortiz, quien hoy hacemos memoria de su nacimiento, de su fecha de nacimiento. Oramos por él en su eterno descanso. Oramos por todos los benefactores, los oferentes de nuestra parroquia, por todos los que siempre están muy atentos a las necesidades materiales y económicas de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, para seguir ejerciendo nuestra labor pastoral, nuestra labor de presencia humana y espiritual aquí en esta comunidad. Por cada uno de esos hermanos oferentes, oramos y le pedimos al Señor que los bendiga, los proteja siempre. Oramos también por todos los que han pedido que los tengamos presentes en nuestras oraciones, por todos los enfermos, por Palfinia Palencia Velázquez, por la salud de nuestra hermana Virginia Anaya, por toda la comunidad parroquial, los enfermos de nuestra parroquia, por la familia de Paola Pájaro Mendoza y de Rafael Pájaro Mendoza, por la familia de la señora Miriam Paternina, por la familia Hernández Arévalo, por las familias de cada una
que hacen parte de nuestra historia personal. Con todas estas intenciones, iniciamos esta Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo, vivo y resucitado, esté con cada uno de ustedes y con su Espíritu. Humildemente reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que siempre experimentemos como fruto abundante lo que recibimos en este tiempo pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Troade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río donde pensábamos que había un lugar en oración. Nos sentamos y trabábamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo les invito a responder. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo.
Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, 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 suscitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he hablado de esto para que no se escandalicen. Los excomulgarán de las sinagogas. Más aún, llegará incluso una hora cuando el que les dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo hará porque no ha conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de esto para que cuando llegue la hora se acuerden de que yo se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos agradeciendo a todos los que se conectan a través de este canal para celebrar como Iglesia viva la Santa Eucaristía, como este encuentro con Cristo vivo a través de la Eucaristía en nuestra comunidad parroquial. Seguimos en el contexto del capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Estamos en el discurso de despedida, en el contexto de la última cena. Y Jesús viene dando algunas características o algunas consideraciones para que los discípulos la tengan muy presente, no solo durante, sino después y más adelante, cuando ellos empiecen a ejercer ese trabajo misionero, de la cual serán impulsados con la fuerza del Espíritu. Los discípulos, después de la pasión y muerte del Señor en la cruz, ciertamente se esconden por miedo a los judíos. Pero cuando llega el Espíritu, allá en Pentecostés, celebración que celebraremos como iglesia dentro de 15 días, cuando llega ese momento del Espíritu, los discípulos en cabeza de Pedro se abren al impulso del Espíritu y empiezan entonces esa vida misionera, esa vida de anuncio, esa vida de predicación. Y es lo que durante todo este tiempo de Pascua hemos venido meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, será el Espíritu del Señor quien irá guiando e impulsando a los apóstoles en cada uno de los lugares para que prediquen
el acontecimiento de la resurrección de Cristo, para que anuncien de que Cristo está vivo, para que anuncien un mensaje de amor y de salvación, para que anuncien el Evangelio como camino, como propuesta, para una renovación de vida, pero también para una renovación humana y colectiva, en donde este anuncio evangelizador, acogido a aquel por el que crea, ciertamente renovará y lo hará testigo del Señor en medio de los demás. El Espíritu del Señor dará palabras. El Espíritu del Señor guiará la misión apostólica. El Espíritu del Señor acompañará y dirigirá toda esa misión evangelizadora, no solo para territorios del pueblo judío, sino también para territorios paganos. El Espíritu del Señor fortalecerá a esas comunidades que se irán expandiendo por cada uno de los lugares donde los apóstoles han predicado a Cristo, inclusive donde el mismo Pablo en tierras paganas ha anunciado a Cristo, y muchos paganos se convierten al cristianismo por recibir a Cristo en la fe como creyentes y bautizándose a la luz del Evangelio. Pero es bien sabido que la misión apostólica, que la misión evangelizadora, que el trabajo anunciador y que el ejercicio de ser testigo de Cristo, testigo del Evangelio, tendrá sus adversidades, sus dificultades, sus momentos de aridez, sus momentos de complejidades e inclusive sus momentos de martirio. Por lo tanto, el Evangelio no se hará de manera facilista. El Evangelio tampoco se realizará generando triunfalismos. El Evangelio no se sembrará en tierras fértiles. El Evangelio tendrá que predicarse inclusive en medio de las hostilidades en el que los seres humanos viven y en medio de muchas hostilidades, ya sea de pensamientos, de ideologías o de prácticas sociales. Y entonces el Evangelio, en vez de ser un evangelio romanticista en el que muchas veces nosotros pensamos y podemos considerar y que de manera equivocada a veces hemos graficado en el ambiente social, político y económico, el Evangelio tomará fuerza y contundencia, porque el Evangelio anunciado por Cristo será un Evangelio que permeará las estructuras de la vida humana y empezará a generar reflexión, autocrítica y, por qué no, también crisis en el interior de la conciencia del ser humano. Por eso el Evangelio de Cristo es un Evangelio que no es para vivir en la comodidad. El Evangelio de Cristo es un Evangelio que cuando se anuncia genera incomodidad. El Evangelio de Cristo es un Evangelio que genera en la conciencia del hombre cierta confusión, pero también cierto cuestionamiento en el que muchas veces el ser humano no le gusta caer o se previene a caer, porque cuando el ser humano lo cuestionan y ponen en evidencia su pecado, muchas veces responde de una manera violenta y destructiva. Por eso el Evangelio de Cristo, cuando se anuncia,
pone en riesgo no solo la vida de quien lo anuncia, sino también pone en peligro y pone en riesgo el fermento progresivo del Evangelio. Porque cuando se enfrenta al Evangelio y cuando la respuesta es una respuesta de destrucción que genera miedo, se puede correr en el peligro de, como decimos por aquí, tirar la toalla. Pero frente a las adversidades, frente al miedo, frente a la incertidumbre, frente a las amenazas, frente a las oscuridades, frente a las críticas, frente a las burlas, frente a tantas cosas, el Evangelio de Cristo hay que seguirlo anunciando. Pero no de manera romántica. El Evangelio de Cristo no podemos anunciarlo como un cuento romántico de que el Hijo de Dios pasó por aquí haciendo el bien y nos salvó a toditos porque nos ama y porque nos quiere. No es el romanticismo superficial del Evangelio. El anuncio del Evangelio es aquel que genera en la conciencia individual, pero también colectiva, genera crítica, pero una crítica en la cual busca generar transformación, conversión, cambio. Por eso cuando se anuncia a Cristo, es un anuncio de amor que nos lleva a buscar el bien común, el respeto por lo humano, el respeto por el derecho del otro. Cuando se anuncia a Cristo es porque se quiere buscar la construcción del bien, aún en medio de las fuerzas del mal que son provocadas por el hombre. Cuando se anuncia el Evangelio de Cristo es porque se quiere anunciar el bien en medio del pecado individual y colectivo en el que nosotros vivimos. Cuando se anuncia el Evangelio de Cristo, generando conciencia y llamando a la conversión, estamos llamados a no tener miedo, porque el Espíritu del Señor estará fortaleciéndonos y dándonos palabras y llevándonos a actuar de una manera convincente, tanto así que el testimonio que vayamos generando es un testimonio que irá arrastrando a muchos, especialmente a los que no creen, para que viendo crean y para que creyendo puedan identificarse con el Evangelio de Cristo, asumiendo una actitud de conversión y de restauración de identidad de vida. Por eso, Cristo, el Señor, habla a sus discípulos sobre lo que puede pasar frente al ejercicio de la predicación del Evangelio, sobre lo que puede suceder frente a aquel que anuncia su Evangelio en medio de las hostilidades humanas. Por lo tanto, nosotros que estamos llamados a ser testigos del Señor, estamos invitados a no tener miedo. En estos momentos en el que las circunstancias de nuestra vida y de la historia humana nos han puesto en unos momentos muy cruciales de la humanidad, no podemos bajar la guardia frente al anuncio del Evangelio. Por eso el discípulo de Cristo debe ser un discípulo que se prepara cada día para ser testigo. El discípulo de Cristo es un discípulo que, dejándose amar por el Señor, debe también prepararse para amar como el Señor ama. El discípulo de Cristo, fortalecido y afianzado en el Espíritu del Señor, debe cada día ser consciente y prepararse de que no está en esos momentos de comodidad, sino es que está en esos momentos de complejidades donde inclusive el rechazo, la marginación y, por qué no, la anulación de la palabra y la anulación del bien sean elementos que se manifiesten de manera evidente, ya sea por otros medios o por otras circunstancias humanas. Pero aún en medio de eso,
El testigo de Cristo debe mantenerse siempre vigente. Por eso tú y yo, si nos consideramos discípulos de Cristo, debemos sentirnos vigentes, no pasados de moda, tampoco sentirnos testigos anulados, y mucho menos paralizados, y mucho menos inmóviles. Debemos ser conscientes de que estamos llamados a ser discípulos activos, discípulos que en estos momentos seamos protagonistas de la construcción y, como lo diría el Papa San Juan Pablo II, de la civilización del amor. En estos momentos estamos llamados a ser discípulos que cada día, fortalecidamente, convincentemente y poniendo el pecho a la historia, seamos instrumentos, fermentos del amor, aún en medio de las dificultades, de las marginaciones y también de los peligros que causa ser testigo. Por eso, el Evangelio no es un cuento romántico, ni para acomodarnos, ni para sentirnos con una limpieza superficial de nuestra conciencia. El Evangelio de Cristo nos invita a dar fe y testimonio de un amor de Dios que viene a llamarnos a transformar y a reconstruir todo lo que pone en peligro la vida del ser humano y la estabilidad del ser humano. Y el Espíritu del Señor estará con nosotros, fortaleciéndonos, acompañándonos y guiándonos. Por eso no tengamos miedo. Por eso no nos dejemos amedrentar por las fuerzas del mal. Por eso dejemos a un lado esas mentalidades apocalípticas. Por eso dejemos a esas mentalidades que muchas veces generan temor colectivo. Si somos discípulos de Cristo, seamos discípulos creyentes, con firmeza en el Evangelio de Cristo, pero siempre con los ojos colocados en el horizonte, queriendo, dejándonos impulsar por el Espíritu del Señor, que nos impulsa hacia adelante y que con palabras y fuerzas nos hará capaces de ser instrumentos del amor del Padre, que ha de civilizar en los tiempos de hoy toda la conciencia del género humano, para que todos podamos ser testigos del amor y todos podamos ser instrumentos del amor. Que el Señor nos ayude. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia rebosante de gozo, y así como nos prodigaste tanta alegría, concédenos igualmente el fruto de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con cada uno de ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo. Es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra paz. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruyó todo lo caído, y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores,
aquel que mi vida cambió, Rey de Reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el sacramento vivo de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Monseñor José Clavijo, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, de nuestra comunidad parroquial, de todos nuestros hermanos oferentes y benefactores de nuestra parroquia, de las familias, de nuestras comunidades parroquiales, de cada uno de nosotros, la familia Hernández Arevalo, la familia de nuestra hermana María Paternina, la familia de Paola Pájaro Mendoza y de Rafael Pájaro Mendoza, la familia de todos nuestros hermanos enfermos, por la salud de nuestra hermana Panfilia Palencia Velázquez, por la salud de nuestra hermana Virginia Anaya, por la salud de todos los que han pedido que los tengamos presentes en nuestras oraciones. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, nuestros hermanos difuntos, Luis Manuel Peralta Ortiz, hoy cuando lo recordamos en la fecha de su nacimiento, que descanse en la paz del Señor. El eterno descanso de Ilse Pedrosa Luna, Flotilda Pérez, Ángela María Martínez de Pérez, Agustín Herrera, Jamie Vergara Vergara, y todos los que murieron sin una cristiana sepultura a causa de esta pandemia, y los que han muerto a causa de la violencia en nuestro país, pero también de las imprudencias, de las desobediencias, por la vejez y por otras enfermedades. Y en cuanto murieron en tu amistad, recélos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Confiados, queridos hermanos, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, del pecado de las tentaciones, y regálanos tu paz. Como hermanos que somos, en el Señor Jesús, vivo y resucitado, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y que los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero la palabra tuya será para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Les invito, hermanos, a que un momento de silencio oremos a Cristo vivo resucitado que está en medio de nosotros. Oremos con fe. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde quiera que te encuentres y le ores al Señor que está presente en tu vida, está presente en medio de tu familia, en medio de los tuyos. Ahí está el Señor. Y a la luz de la palabra, elévale al Señor tu súplica. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor, que mires a tu pueblo con amor y así como te dignaste renovarlo con estos sacramentos de eternidad, concedes llegar a la incorruptible resurrección de la humanidad glorificada. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Que todos nuestros hermanos fieles difuntos, en especial nuestro hermano Luis Manuel Peralta Ortiz, Ángela María Martínez de Pérez, Clotilda Pérez, Delicia Pedrosa Luna, Agustín Herrera, Jamie Vergara y todos nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Les sigo invitando a todos aquellos que pueden compartir este link de este canal YouTube, Pensamientos Eclesiales Fe y Vida, para que lo sigan distribuyendo todo aquel que se siente interesado de crecer, no solamente espiritualmente, sino humanamente, a través de las charlas, meditaciones que damos todos los días, en la medida de lo posible, pero también las celebraciones eucarísticas. Entonces, a través de este canal puedes seguir inscribiéndose. Nos vemos mañana para celebrar juntos esta Santa Eucaristía, orando los unos por los otros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podéis ir en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino,
Santa María va. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven.